Frutas, verdura, carne, pescado, todo eso y mucho más se puede adquirir en los mercados de barrio, también llamados mercados de abasto. Pero ¿cuál es la situación de estos puestos de venta de toda la vida? En la capital aragonesa quedan 40 mercados en activo de los 73 que había en el año 2003. Del total de puestos, algo más de 1.600, solo unos 700 mantienen su actividad, con más del 50% inoperativos. Para impulsar estos negocios todavía quedan cientos de personas que diariamente trabajan para conseguir que los mercados sobrevivan. Una de ellas es Pilar, que además de ser la presidenta de la Federación de Galerías de Alimentación y Mercados Detallistas, también tiene un puesto de casquería en el mercado de Ciudad Jardín. Los mercados en Zaragoza han evolucionado principalmente desapareciendo. Los mercados han cerrado principalmente porque no hay un relevo generacional. Hay 40 mercados privados y 3 públicos. Nuestra fuerza es el cara a cara y el intentar conocer al cliente y atenderle lo mejor posible. En este mercado estaremos unos 24 puestos abiertos y cada puesto lo llevamos los detallistas. Un detallista es un autónomo que trabaja por cuenta propia y que intenta llevar su negocio con la mayor dignidad posible. En el año 2003 había como 1.300 detallistas y en la actualidad no llega a 500. Lo que intentamos cada día es cuidar a nuestra clientela y estar en la vanguardia de lo que la sociedad requiere. Nosotros tenemos página web, tenemos mercado online, intentamos estar a la altura de lo que la sociedad pide en estos momentos. Algunos mercados de nuestra comunidad pueden considerarse auténticos supervivientes. Fíjense en este caso, el del barrio de la Romareda en Zaragoza tenía hace 3 décadas sus 35 puestos abiertos. Hoy en día solo hay uno, es el de Gabriel. Sus clientes todavía disfrutan de su delicioso pescado y del trato personalizado. Yo soy detallista de pescados. Pues exactamente en estos momentos llevo desde el año 86. Llevo 35 años en el mercado Romareda. Cuando yo llegué al mercado estaba trabajando en unos grandes almacenes y decidí lo que es instalarme por mi cuenta. Hombre, ha ido decayendo poco a poco conforme se ha ido jubilando la gente, porque cuando yo vine aquí era la persona más joven de los que aquí estaban, porque yo vine con 22 añitos. Entonces, claro, esto era un auge, porque son pasillos anchos, estaban llenos de gente, tenía vida. Había 34 puestos abiertos y uno cerrado, que era el que yo cogí. Había 3 pescaderías, 4 carnicerías, 4 fruterías, había zapatero para arreglar calzado, había floristería, no faltaba de nada. A día de hoy solamente quedo yo. En los pasillos, concretamente en esta frutería, llegaba la gente aquí, no se podía pasar. Entonces, para los que hemos conocido eso, esto es un drama. No sé, revertirlo es complicado, muy complicado, porque han cambiado los hábitos de vida. Yo sigo día a día porque es mi lucha, porque yo con 58 años que tengo, ¿a dónde voy a ir? En el año que yo vine aquí, que era el pleno auge, pues habría sobre unas 1.300 licencias de pescadería. A la semana suelo tener unas 150 personas, que para mí está bien. El fin de semana sí que es cierto que entre los 2 días suelo atender a 100, 90, 100 personas. Pero entre semana la gente está trabajando. La edad de los clientes, la media habitual suelen ser de mi edad, 50 y tantos, 60. El ticket medio es que hay de todo. Hay gente que se gasta 100 euros y gente que se gasta 25. Dime. Pues yo ¿Qué te apetece? ¿Lubina, dorada? Hoy la elegida es la lubina. La lubina tiene está buena pinta, espectacular. sí. Pues yo apuesto por un mercado, sobre todo por la cercanía, y en este caso por apoyar a Gaby, porque aquí se ha quedado solo. Y además, claro, el producto que vende es excepcional, es muy bueno y lo trata muy bien. Aquí a Gaby 2 veces a la semana
2, 3, depende. Ya prácticamente amigos, ya se puede decir que el trato es pues como un amigo, como uno más. En el 71 mi familia ya vino aquí y este mercado estaba lleno, todos los puestos estaban llenos. Esto era una ciudad dentro del mismo barrio, ¿no? Era muy bonito venir aquí a comprar. Yo digo que espero poder jubilarme aquí. Aquí hasta que la gente quiera, aquí estaré dando el servicio que estoy dando. Sin ningún problema. Porque es mi vida.